Cuando somos niños, todo es un descubrimiento y una sorpresa, hasta la cosa más nimia. Luego crecemos y tendemos a acostumbrarnos un poco a todo, como si diéramos por hecho que todo es así, pues porque es lo que toca. Sin embargo, tenemos razones para el asombro científico por todas partes, desde los ingeniosos mecanismos o aparatos que nos rodean hasta cosas que tenemos ya tan asumidas que sean así, como puede ser el volar de las aves. No importa si el concepto es pequeño o grande, sencillo o complejo, si lo observamos con los ojos de la curiosidad y de la ciencia, y también con la humildad del que sabe poco pero quiere aprender, podemos disfrutar con la misma admiración que tienen los niños y redescubrir los múltiples mundos de saber encerrados en el corazón de cada cosa. Bienvenido todo el mundo a Ciencia. En este segundo programa de la quinta temporada de Ciencia, los peques de Imaginaciencia nos cuentan que saben del microorganismo de moda, los virus. Pues pueden entrar por aquí, por la boca. En el Espacio Maker, Diony nos enseña a crear con materiales caseros una mariposa para dar sorpresas. En A Tres Barbas, el astrofísico Javier Armentia charla sobre las aves migratorias y sus curiosos comportamientos. Y además aprende cartografía. Se sabe que los cerebros de estas aves son capaces de marcar puntos, costas. En UBU Investiga nos acercamos al proyecto SUSKIDS de la Universidad de Burgos, destinado a transmitir conocimientos de sostenibilidad a personas con síndrome de Down. Para terminar, el matemático Enrique Hernando se pone muy gráfico para hablarnos de las mates que interpretan datos. Bueno, una cosa diminuta que ni se ve, que es un virus. Las cosas pequeñitas que te infectan. Es tipo una bolita, pero que tiene pinchos por alrededor de él. Sí, cada virus tiene unos pinchos que ahí tienen la enfermedad. Algo parecido a una célula que le he ido quitando partes. Y cuando arrancan las células salen más virus. Que se mete dentro nuestro es por la nariz y la boca, algo que te ayuda a estar malo. Sí, una célula que ataca al cuerpo. Una cosa muy peligrosa y muy pequeña. Una cosa diminuta que ni se ve. Y te puede entrar en el cuerpo y hacerte mal. Aquí habrá muchos virus. Una cosa que está en el suelo, enfermar a las personas que estén malitas. Mi papá tiene bichos para hacer cerveza y ni siquiera los veo. Y se tiran peritos y luego salen unas burbujas que son como desesperos. Bienvenidos de nuevo a la sección del Espacio Maker. En esta ocasión os vamos a hablar de la energía. En otros programas hemos hablado un poco de cómo se obtiene energía, de cómo se almacena energía, pero siempre hemos hablado de electricidad, ¿no? Teníamos herramientas eléctricas y tenemos formas de almacenar energía en baterías. Para obtener esta energía lo enchufamos a la corriente alterna a 220 voltios y es muy sencillo hacer que funcione, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de energía. La energía potencial elástica. Hay un montón de aplicaciones para esta energía en nuestro entorno. Hay muelles, hay gomas. En este caso vamos a hacer un proyecto con gomas. Se trata de que es un material en reposo como este, un material elástico. Ahora mismo no tiene energía almacenada, pero si le sometemos a una fuerza, a un esfuerzo, estos átomos van a estar en tensión y van a intentar liberar esa energía en cuanto puedan, de tal manera que podemos sacar provecho de esa energía. En esta ocasión vamos a construir una mariposa y hemos sacado las instrucciones, el tutorial, de una página que se llama Instructables, que es muy chula, y os dejo aquí el enlace, ¿vale?, del proyecto para que lo repitáis. Y básicamente nos vienen a decir, como primer paso, que tenemos que cortar más o menos 4 pulgadas, que equivalen a unos 10 centímetros aproximadamente. Vamos a cortar 5 pulgadas y media. Bueno, pues ahora nos indican que con ayuda de un utillaje, que es un palillo de estos de pincho moruno o cualquier cosa que tengáis por casa, vamos a hacer aquí un pequeño círculo que va a servir como eje para que la mariposa pueda girar. Muy bien. Y ahora me ayudo de una especie de alicate, unas tenacitas de estas, un alicate de punta fina.
Bueno, pues ya tengo el cuerpo de la mariposa y ahora necesito hacer las alas. Vamos a volver a ayudarnos del palito, más o menos, lo centramos y comenzamos a doblar el alambre, intentando doblar igual por las dos partes para que quede uniforme. Ahora hay que meter las alas aquí en el cuerpo. Vamos cerrando un poquito para que se metan bien. Y en principio esto va a querer girar. Así que tiene que girar bien con libertad, ¿vale? Yo creo que va a ir bien. Si os fijáis, tengo una goma del doble de tamaño de lo que sería ideal para poder engancharla. La idea es aprovechar las cosas que tenemos por casa, no tener que comprar material cada vez que vamos a hacer un proyecto, ¿no? Reciclar y usar las cosas que tenemos más a mano. Aplicamos una fuerza al material elástico, empieza a acumular energía y cuando soltemos se mueven las alas de la mariposa. Bueno, ahora solo hay que hacerle las alas, entonces vamos a usar cartulina y lápices de colores. Bueno, ya tenemos nuestra mariposa de juguete que hace uso de la energía potencial elástica y ya he visto que es muy fácil construirla, podemos hacerlas en muchos colores y demás. Ahora, ¿cómo podemos usarla para dar una sorpresa a alguien? Pues una buena idea es meterla dentro de un libro con la energía acumulada y cuando abra el libro saltará y le dará un susto. Entonces cogemos un libro cualquiera, le damos vueltas, la cargamos bien, hasta que casi no podamos sostenerla y cerramos bien el libro. Bueno, espero veros en el siguiente programa donde vamos a aprender más sobre ciencia y tecnología haciendo pequeños proyectos sencillos que podéis realizar en casa. Y ahora vamos a dar un susto a alguien del equipo. Diony me ha dicho que te ha dejado una nota ahí. No quiero saber nada de Diony, que solo me da trabajo. No me ayuda a nada, solo me da trabajo. Oye, no, Que me ha dejado aquí una nota de qué. ¡Ay, la madre que le parió! Al inicio del programa hablaba del asombro que nos puede producir cuanto nos rodea y ponía como ejemplo el vuelo de las aves. No era un ejemplo casual porque está relacionado con la siguiente sección, donde el astrofísico Javier Armentia nos habla de algo que va un paso más allá en el asombro que nos producen las aves, sus increíbles migraciones. Bueno, pediste que te trajera algunas aves migratorias. Jolín. Aquí tenemos grullas, garzas... La cigüeña negra, cigüeña, sí, sí, está bien. Yo me encanta, hoy me convierto yo en parte naturalista, pero realmente quería contaros, realmente la excusa es hablar, ya sabéis, que de lo mío, del cielo y estas cosas, que tiene que ver mucho con una de las cosas, de las conductas que tienen estas aves, que son migratorias. Recorren grandes distancias para encontrar pues, lugares donde pueden alimentarse durante el invierno para criar en las zonas norte durante el verano. Y hacen justo lo contrario en el otro lado del mundo, ¿no? Todo esto depende al fin y al cabo del sol, de la posición del sol. De hecho, no se sabía, por ejemplo, las cigüeñas es muy divertido porque en el siglo XIX descubrieron por primera vez en el norte de Alemania una cigüeña que tenía una lanza, una flecha metida en el cuello. Y entonces, eso que llamaban en alemán Fallstock, se conocen 30 y tantas a lo largo de la historia, se vio que eran africanas las flechas, es decir, pudieron ver que eran flechas del Congo. Habían volado, claro, porque son esos vuelos. La pregunta es... Con la flecha clavada y todo. Con la flecha Estos clavada. bichos. La pregunta es cómo hacen estos animales para orientarse, porque evidentemente se tienen que orientar. Van al mismo lugar donde habían nacido y vuelven y hacen eso, repiten. De alguna forma son capaces de aprender, no solamente es una impronta genética la que les hace, eso sí, saber orientarse.
Se sabe que en algunas de estas especies tienen una especie de brújula o magnetorreceptor, son sensibles a los campos magnéticos terrestres, con la orientación del Sol. Esto les permite vienen con orientarse. brújula de serie. Vienen con brújula de serie, GPS, con GPS. una especie de GPS, y además aprende cartografía. Se sabe que los cerebros de estas aves son capaces de marcar puntos, costas, humedales, ciertas regiones, montañas, y entonces con eso van haciendo toda su trayectoria. Pero hay aves que hacen todo esto de noche. Y en los años 50 a un ecólogo se le ocurrió, a Kramer, se le ocurrió usar un planetario para ver si las aves se orientaban bajo la noche de un planetario, es decir, bajo una noche falsa. Y luego se ha repetido con experimentos muy divertidos, por ejemplo, con unos pequeños pajaritos americanos, azulejos, que hacen migraciones entre Canadá y México. Les ponían el cielo en el planetario y entonces les ponían en jaulas con las patitas, se manchaban en tinta. Y entonces, cuando se subían hacia un lado de la jaula o hacia otro, iban manchando diferentes zonas y así miraban hacia dónde se posicionaban según el cielo. Hay aves que son capaces de reconocer la estrella polar y las estrellas cercanas al Polo Norte, Casiopea, la Osa Mayor, Cefeo, de toda esa zona. Es más, se les puede inducir a creer que Betelgeuse o que Orión es el Polo Norte haciendo girar el cielo en el planetario de otra forma. Y se ha visto que aprenden mal. Vaya uso de los planetarios para vacilarle a los pájaros. Es impresionante. Yo quiero que hagamos una prueba, un día tenemos que hacer aquí una prueba. No solamente eso, sino que se ha visto también que son capaces de reconocer la Vía Láctea. La Vía Láctea, ese camino del cielo que... Peregrinos, esos son aves peregrinas. Las aves peregrinas son capaces de reconocer en el cielo la presencia de la Vía Láctea y con la Vía Láctea orientarse en la dirección correcta. En esencia, la gran parte de las migraciones son dirección norte-sur, ¿no? Con lo cual no es tan difícil saber hacia dónde está el Sol o dónde ha estado el Sol, o la Luna incluso, también nos puede dar pautas. Pero el que estas aves lo hagan mejor que la mitad de la gente que nos está viendo no deja de ser sorprendente. Bueno, y además al final lo que te das cuenta es que el ser humano lo único que ha hecho es aprender de la naturaleza. Sí, en cierto modo. De hecho, fíjate que lo curioso es que no sabíamos que pequeños depósitos de magnetita en el oído interno de algunas aves pueden ser precisamente el mecanismo detrás de esos magnetorreceptores, de esas brújulas. Quizás deberíamos en el futuro pensarnos si podemos tener el GPS interno también nosotros. Un chis adecuado. Un motochis adecuado que nos sirva para navegar. Pues fíjate, estos pajarillos, pajaritos, sí. Estas aves realmente grandes y fascinantes del museo, sí. Muy chulo. Si viene el virus, pues a los pinchos, si se pincha ahí en la mascarilla, se muere, porque es un pincho muy fino para el virus. Que cuando la tocas te puede venir al cuerpo y te tienes que quedar en casa hasta que te cures y el virus se vaya. Y la gente hay en un momento que se muere. O puede tener una gravedad, una enfermedad, mejor dicho. Porque le engaña, porque está la nariz y los morros. Entonces viene el coronavirus y choca con la mascarilla porque tiene doble. Infectar es que te echan liquidillos malos que tiene él para que tú te mueras. Eso es infectar. De la calle. Sí, los transportan los coches, se transforman en virus, los echas por la boca. La investigación puede quedarse en los laboratorios y desarrollar conocimientos y avances, pero también puede salir a ponerse en contacto con la sociedad y transmitir sus conocimientos. Es lo que han hecho en el siguiente proyecto europeo de la Universidad de Burgos, llamado SUSKids, con el que se educa a personas con síndrome de Down en contenidos de reciclaje y sostenibilidad. Bueno, el proyecto SUSKids, capacitando a personas con síndrome de Down en el ámbito de la sostenibilidad, es un proyecto que nace de la idea de transmitir todo el conocimiento que
hemos adquirido a lo largo de estos años en el grupo de investigación en ingeniería de la edificación a los estudiantes con síndrome de Down para facilitar o mejorar su currículum a nivel laboral, ¿no? Para así de esta forma pues mejorar su inserción futura en el mercado. Está coordinado por la Universidad de Burgos y participan la empresa tecnológica Vialan, el National Council for Curriculum, que es un organismo de Irlanda, el Trinity College de Dublín, y también contamos con la ayuda de la Universidad de Limburg, que es una universidad especialista en temas de educación especial, y KDLOC, que trata los aspectos de difusión. Es un proyecto fundamentalmente dedicado a esa transferencia de conocimiento, ¿no? De aspectos relacionados con la sostenibilidad, el medio ambiente e incluso con la sostenibilidad enfocada en el campo de la construcción. Tenemos el curso de alumnos con discapacidad intelectual para adquirir competencias inclusivas dentro del ámbito de la universidad, financiado por la Fundación 11, que participan habitualmente dentro de este proyecto, ¿no? Vienen al taller, realizan algunas actividades muy interesantes. Los campus inclusivos también tenemos por ahí, ¿no? Que se realizan habitualmente en el mes de verano. Hemos tenido distintos talleres donde los estudiantes han fabricado materiales de construcción sostenibles, se han tenido que manchar un poquito, ¿no? y funcionar como cualquier otro estudiante de una titulación de grado en arquitectura técnica, por ejemplo. En la fase del proyecto en la que nos encontramos ya tenemos desarrollada la plataforma virtual de aprendizaje que integra un curso sobre sostenibilidad ambiental para los alumnos y alumnas con síndrome de Down. El primer paso que hay que hacer es logarse con un usuario. Los tipos de usuarios que permite la aplicación es el de tutor, que es para el profesor que quiere dar seguimiento a los alumnos, el de facilitador, que es para aquellos alumnos que ya han realizado el curso puedan acompañar y guiar al resto de compañeros y darles ese apoyo para que puedan llevar a cabo el curso, y el de alumno, que es para desarrollar el curso. Vamos a ver la interfaz del curso en sí. Lo integran 4 temas. Podemos observar que tiene un comando de cambio de fuente para aumentar el tamaño de lectura, para ayudar a favorecer esa visibilidad de la lectura. Igualmente tiene 3 idiomas, que son inglés, español y holandés. Vamos a ver un poquito un tema. Comentar que está todo apoyado por vídeos, imágenes, todo muy visual para que sea atractivo para ese estudiante. Vamos a entrar en una actividad del tema 2 de la basura y vamos a llevarla a cabo. Comprobamos la actividad y si es correcto, recibimos un feedback positivo para continuar. Asimismo, hemos obtenido 6 puntos que entrarían al contador para favorecer esa comprensión a nivel de cantidades. Y finalmente contamos con una evaluación o examen final que serviría para validar todos los conceptos aprendidos en el programa. Recogería un poco esas respuestas, ¿no?, para validar el programa. La herramienta virtual de aprendizaje SUSKids, con un curso integrado sobre sostenibilidad ambiental, ya se está probando en el Centro Concertado de Educación Especial Estela, en Burgos, con alumnos y alumnas que están estudiando en la fase de educación básica obligatoria. Las primeras experiencias que estamos recibiendo por parte de los tutores que coordinan el curso son muy positivas. Y sobre todo ellos están aprendiendo a la vez que se están divirtiendo. Para nosotros es una experiencia magnífica poder contar con estos estudiantes y además muy enriquecedora para nosotros también, ¿no? Y para la docencia, para aprender nuevas herramientas de cómo funcionar con distintos colectivos. Y yo creo que esto va a poder ser proyectado a otros centros de educación especial de España o de Europa, ¿no?, que es nuestro objetivo final. Los virus son malos, también hay alguna bacteria mala, pero también hay bacterias buenas. Y las células son lo que, es el cuerpo. Se suben por las células y las arrancan. Que no se ve. Y te puede entrar
en el cuerpo y hacerte mal. No exactamente morir, sino tener un catarro o dolor de cabeza. Como nosotros no vemos a los virus porque son muy chiquititos, pues pueden entrar por aquí, por la boca. Son minúsculos, como el coronavirus. Y por eso hay que llevar mascarilla. Nos la cambiamos es mejor porque protege, porque si no nos la cambiamos no protege. Porque si no nos la cambiamos, ahí se quedan muchos virus y al final entre todos consiguen entrar a la boca. A que se vaya el virus ahí corriendo y dice bye bye. El historiador inglés del siglo XIX, Thomas Carlyle, decía que no había nada más despreciable que la estadística, por su habilidad para probar cualquier cosa que se desee. La estadística es, posiblemente, la rama más vapuleada de las matemáticas. Seguramente porque, como se dice a veces, es la más inexacta de entre las ciencias exactas. Pero, como dijo uno de los estadísticos más importantes del siglo pasado, John Takey, es mejor tener una respuesta aproximada a una pregunta correcta que una respuesta exacta a la pregunta equivocada. Vivimos rodeados de datos y de la ciencia que trata de domesticarlos. Es prácticamente imposible ver las noticias sin que aparezcan varios gráficos pretendiendo que, de un vistazo, sepamos cómo está la situación en tal o cual asunto. Así que hoy hablamos de las mates que interpretan datos. En el sentido original de la palabra, la estadística era la ciencia del arte de gobernar, pero desde entonces esta disciplina ha dado muchas vueltas. Os quiero enseñar un par de famosos ejemplos de sus orígenes. Seguramente conozcáis a Jon Snow, de la serie Juego de Tronos. Pues bien, desde el punto de vista científico, existió un Jon Snow mucho más interesante. El doctor londinense al que se considera precursor de la epidemiología, ciencia que está de triste actualidad. En 1854, una brutal epidemia de cólera asolaba el barrio del Soho, en Londres. El doctor Snow se empeñó en buscar su origen. En agosto de ese año, solo en una semana, murieron 500 personas de ese distrito, muchas de ellas niños, víctimas de terribles vómitos y diarreas. Más de las 3/4 partes de la población abandonó sus casas para escapar de los vapores insanos que se creía que eran la causa por la que se propagaba esta terrible enfermedad. El doctor Snow ya opinaba 5 años antes que el cólera no se transmitía por el aire, sino por el agua. Pero la comunidad médica no prestó atención a sus argumentos, ya que era una impresión, no tenía prueba alguna. Snow se fue a investigar al Soho y, tras muchas e interesantes pesquisas y consultar los registros forenses, descubrió que incluso las víctimas más alejadas bebían agua de una misma fuente pública, situada en la calle Broad, mediante la que se suministraba agua a la población directamente desde el río Támesis. Después, tuvo una idea tan revolucionaria que ahora, con lo acostumbrados que estamos a las gráficas, es difícil que nos hagamos a la idea. Buscó un mapa de la zona y marcó en él el número y la localización de las víctimas, y consiguió una reunión con las autoridades locales para mostrárselo. Este mapa resultó tan convincente y mostraba de forma tan evidente la relación de las muertes con la situación del surtidor de agua, que al día siguiente se inutilizó la fuente. El número de muertes cayó en picado y, en poco tiempo, la epidemia cesó por completo. Este mapa resultó tan crucial que actualmente se conserva en el Museo Británico. En recuerdo de este hito, se erigió en 1992 una escultura en bronce réplica exacta de aquella fuente a pocos metros de donde estuvo la original. 2 años más tarde, apareció uno de los primeros ejemplos de gráfico estadístico. Lo realizó la meticulosa enfermera victoriana Florence Nightingale. De carácter estricto y ordenado, desde pequeña demostró su interés por hacer inventario de todo tipo de cosas. Intentó, con muchas dificultades, mejorar las deplorables condiciones en las que tenían que malvivir los soldados británicos, y especialmente los heridos, en la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, afirmando que se perdían más vidas por causa de enfermedades prevenibles comunes, especialmente el cólera, cuyo contagio se debía a la falta de higiene, que por las heridas del combate. Nightingale demostró que, cuando se trabaja con datos,
la presentación juega un papel importante. Tras intentar en varias ocasiones llamar la atención de las autoridades sobre este asunto sin ningún éxito, solicitó la ayuda de un estadístico conocido, con el que recopiló datos y en lugar de presentar listas o tablas como de costumbre, representó los números de muertes de una manera para entonces revolucionaria. Elaboró un diagrama circular en el que hacía un seguimiento de las muertes de soldados por mes, con el objetivo, según sus palabras, de provocar a través de la vista lo que no transmitimos al público con palabras, que parecen estar a prueba de oídos. Las causas de sus muertes se distinguían gracias a un código de 3 colores, y las áreas de los sectores eran proporcionales al número de muertos de cada mes. Su diagrama de la rosa acabó mostrando, además, la gran caída que se logró en el número de muertes tras la labor de la comisión sanitaria que se acabó creando. Su diagrama era tan fácil de entender que se publicó en gran cantidad de medios, y la gente, autoridades incluidas, comprendió lo urgente que era mejorar las condiciones sanitarias de los soldados. De vuelta a nuestra época, en nuestro país existe el Instituto Nacional de Estadística, el INE, cuya misión es elaborar las estadísticas más interesantes que pueda imaginarse, no solo demográficas, de censos, etc. Os recomiendo echar un ojo a su trabajo en su página web, ine.es, o visitando alguna de sus delegaciones, repartidas por la mayoría de las capitales españolas. Por ejemplo, ¿cómo de frecuente es tu nombre en España? ¿En qué lugar va? ¿Y cuál es la edad media de las personas que lo llevan? Os invito a buscar las estadísticas de nuestro país que más os interesen y saquéis vuestras propias conclusiones. Pero tened cuidado con las interpretaciones de las estadísticas. No os pase como al estadístico que se ahogó en un lago de 20 centímetros de profundidad media. El político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Nos despedimos con esta muestra de cómo nos ayuda la visualización de datos a entender mejor las cosas. Pero recordemos, usar nuestros sentidos para percibir el mundo es útil, pero para comprenderlo en profundidad tenemos que ir más allá y pensar con lógica, ser críticos, comprobar, en definitiva, darle al coco. Hasta la próxima.